Estos son los avisitos, hermanos, y a lo que venimos hablando del anticristo, un personaje funesto que va a aparecer en los últimos tiempos. Dice allí en San Mateo capítulo 24. Dice la palabra del Señor, verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Que el Señor nuestro Dios añada bendición a tu palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta noche, gracias por todos los hermanos aquí reunidos. Gracias porque a pesar del tiempo tuvieron la voluntad, mi Dios, y se esforzaron para venir a adorar tu nombre. Bendíceles, manténles firmes, fieles. Permite que esta noche sea una noche de bendición para todos los presentes. Y oramos también por aquellos que no pudieron estar. Bendícelos, Señor. Inquiete sus corazones a estar en los próximos cultos o en las próximas actividades. Y para nosotros, Señor, tómanos en esta noche bajo tu dirección, bajo la dirección del Espíritu Santo, y ayúdenos, Señor, dándonos sabiduría para comprender tu palabra. Y sobre todo, dado el tema que trabajamos, Señor, ayúdenos a estar despiertos, activos, entendiendo que estamos en el último tiempo y que en cualquier momento se dará la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Padre, yo sea tu siervo para tu gloria. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Allí leímos Mateo 24 porque deseo destacar ya propiamente allí la respuesta del Señor está enfocada en el tiempo de la tribulación.
Recuerden que el tiempo de la tribulación consta de dos partes. La primera, se concerta un pacto con los judíos y hay naciones que concuerdan con ese pacto y viene una paz relativa. Uno lee en 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2, y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, una paz relativa, conveniente, si se quiere, para las intenciones del anticristo. Él está subiendo a la palestra pública y necesita admiración, llamar toda la atención y cobrar ese lugar de preponderancia como político a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces lo logra, pero viene una segunda parte de la tribulación que es definida en la palabra como la gran tribulación. Y es propiamente allí la marca un hecho importante. Dice el verso capítulo 24, versículo 15. Allí, si se quiere, se marca. Hay muchos eventos que marcan la iniciación de la segunda parte de la tribulación. Por ejemplo, ahora vamos a Apocalipsis 11, donde allí se define la primera parte y la segunda parte. Pero dice aquí San Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿A dónde está enviando el Señor a esto? Bueno, está enviando a los creyentes a reflexionar sobre el cambio en los tiempos de la tribulación, ¿verdad? Hay un tiempo de paz, de engaños, de astucia, si se quiere, pero por otro lado es un tiempo donde Dios está usando, como leímos en la Biblia, 2 testigos con el mensaje del reino, ¿sí? Y juntamente con ellos hay 144,000 mensajeros judíos del Dios Altísimo. Aclaramos eso, mensajeros judíos del Dios Altísimo que estarán predicando el evangelio del reino, y esto dará como resultado una gloriosa cosecha de almas para la gloria de Dios. ¿Sabe? Yo en todas mis oraciones le digo al Señor, levántate una cosecha para tu gloria, de todas las naciones, pueblos, lenguas, familiares de los santos, sí. Gente que está en hospitales, en prisiones, gentes que sufren o están viviendo alguna circunstancia. Oro por salvación para ellos, pero oro también por mi país. Oro por Costa Rica, por Naranjo y por San Rafael, porque allá vivo. Y entonces le digo a Dios que te levante una gran cosecha para tu gloria. Todo lo que yo pido esta cosecha antes de que Cristo venga. La cosecha de los 2 testigos y los 144,000 será después de que el Señor se lleva a la iglesia, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que, vamos a Apocalipsis 11, que justamente la media tribulación la marcará este evento cuando este hombre perverso, diabólico, se mete en el templo de Dios. Y a partir de ahí empiezan a darse en circunstancias difíciles. Leemos allí en Apocalipsis 11. Dice la palabra del Señor en el verso 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos lo hollarán. ¿Cuánto son? 42 meses. 3 años y medio. Entonces el Señor sabe lo que va a pasar, ¿ok? Pero dice el verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen, ¿por cuánto? ¿Cuánto tiempo es eso? 3 años y medio. Entonces ellos introducen, si se quiere, la tribulación. Ellos entran con el pacto, los 144,000, los 2 testigos,
entran en el inicio de la tribulación. Los 2 testigos empiezan a hacer una tarea en esos primeros 3 años y medio, porque al final de los 3 años y medio el anticristo los mata. Dice el verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Allí está bien. Entonces, esto está encerrando los primeros 3 años y medio. El Dios Altísimo tiene 2 testigos para predicar el evangelio del reino y 144,000 varones judíos. Llamamos la atención aquí, porque Dios ha querido usar al varón. A veces al varón le cuesta ser usado. Y el plan de Dios no cambia. A través de la historia ve uno el llamamiento de los ministerios. Principalmente es el varón. El varón es el sacerdote, el cabeza del hogar, es el responsable principal de la obra de Dios. Y aunque le tapemos el hombro, la encomienda no cambia. Porque Dios quiere usar a los hombres para su gloria. La responsabilidad en el Génesis no era de Eva, era de Adán. Él era el cabeza y sacerdote. Y allí algo pasó, se descuidó y el diablo le ganó la carrera y se la ganó a él también. ¿Sí? Si usted lee el capítulo 7, habla de 144,000 sellados. Varones vírgenes, dice la palabra del Señor, que el Señor quiere usar. Y esto habla de santidad, de pureza. Necesitamos estar bien para servirle al Señor. Si no estamos bien, las cosas están mal. Ahora no es que vamos a acusarnos unos a otros. El llamado de Dios a través de su palabra es que arreglemos las cosas con Él cuando no están bien, para que Dios nos use y nos respalde y podamos ser de bendición. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor, el evento allí, leamos un poquito de esto. Entonces el anticristo, la bestia, mata a los 2 testigos y los exhibe públicamente. Y allí se usa en el verso 8 distintivos que caracterizaron a Sodoma y Egipto, escúcheme, para referirse a Jerusalén. A Jerusalén. Tanto Sodoma y Gomorra eran ciudades contra Dios, vendidas al pecado. Egipto, un enemigo de Dios y del pueblo de Israel, también vendidos al pecado. Y entonces dice el verso 8, y sus cadáveres estaban en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y lo que identifica propiamente a Jerusalén es lo que dice el final del texto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? En un monte, en la ciudad de ¿dónde? Que en sentido figurado es Sodoma y Egipto, Jerusalén. Y la palabra del Señor dice, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, para exaltar la victoria del anticristo, para negar el mensaje de ellos, ponerlos a ellos por mentirosos. Es el ambiente que vivimos, ¿no? La iglesia, los cristianos, ¿sí? Subestiman al cristiano, el mensaje. Pero aunque las cosas se pongan difíciles, tenemos el respaldo de Dios. Y aún allí, cuerpos inertes, Dios no los descuidó.
Y dice la palabra del Señor, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Hay un detalle, el verso 10, no deseo saltarlo, me lo salté, porque la gran fiesta, el que no los enterraran, es por lo que estaban provocando estos 2 testigos. Y dice el verso 10, y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegraban y se enviaban regalos unos a otros, porque estos 2 profetas que habían hecho habían atormentado a los moradores de la tierra. Un mensaje de salvación en Cristo, en el mensaje del reino, ¿sí? Haciéndole ver a la gente que no se marcaran en la mano ni en la frente, probablemente hablándole de las consecuencias de lo que significaba la marca en la mano o en la frente. Y para los que estaban ya marcados, eso era un gravísimo problema. Imagínense. Y entonces los dejaron allí para desvalorizar su mensaje. Pero el mensaje de Dios es sí, amén. Y Dios va a respaldar a sus siervos, a sus mensajeros. En todo momento, Dios va a respaldar a los suyos. No se canse de testificar de Cristo. ¿Sí? Hay gente que no quiere oír porque se molesta, usted lo atormenta con ese mensaje. Allá dice la Biblia, hasta aquí han llegado los que trastornan el mundo entero, dice la palabra. Porque es un mensaje que trastorna. ¿A quién? Al que está mal. Al que está sin Cristo, lo hace sentir culpable. ¿Sí? Y eso a nadie le gusta. Algo parecido sucede aquí. Y entonces oyeron, verso 12, oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Subieron a Dios. Y eso fue terrible. Es la confirmación de Dios sobre el mensaje que predicaban. ¿Sí? Y el tormento sobre los que oían sus mensajes se agravó, se agolpó, como va a suceder cuando Cristo arrebate la iglesia. Mucho más menospreciado el mensaje. Invitamos gente, insistimos. La gente vive para rechazar. Y habrá un evento en la tierra que aunque los incrédulos no lo van a ver, lo van a sentir. De rebote se van a dar cuenta. ¿Sí? Y será para ellos terrible. Imagínate los hijos que han cerrado el corazón al mensaje de los padres, o los padres que han cerrado el corazón al mensaje de los hijos, o los familiares que no han querido oír el mensaje, o los vecinos, o los compañeros de trabajo, aquellos con los que nos relacionamos que no han querido oír el mensaje. De pronto llegará un momento, muy pronto, en que lo buscarán a usted y usted no está. Y entonces se darán cuenta, porque no solo testificamos de Cristo, testificamos de la venida de Cristo y testificamos de las cosas que vendrán. ¿Sí? Y allí la palabra del Señor nos muestra, amados hermanos, que la gran tribulación consta de 2 partes. Ya de eso hablaremos en otra oportunidad. Pero en ese tiempo opera el anticristo. Primero como un hombre de paz, pero luego como un tirano. Hay detalles en la Biblia que hablan sobre este personaje. En San Mateo, en Daniel capítulo 7. Habla de este personaje.
del surgimiento de este personaje. Dice la palabra del Señor. En el verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes como de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de ella, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y su boca, y una boca que hablaba grandes cosas. Y ahí es una forma de decir que hablaba blasfemias contra Dios y todo. Hay que mirar allí un poco más en este sentido, tal vez. Allí Apocalipsis 13 nos ayuda a visualizar. Dice el verso 5. Y también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Es el paralelo del texto que hemos leído. Y se le dio autoridad para actuar. Y aquí viene la segunda parte de la tribulación. ¿Sí? Porque al inicio él tiene una proyección mundial de paz, de un hombre, entre comillas, bueno, dando respuestas a muchas incógnitas a nivel mundial, sobre todo buscando la paz con los judíos, pero leímos la semana pasada que a la mitad de la tribulación rompe ese pacto y se alía con aquellos que rompen el pacto. Y entonces es ahí donde cambia, ahí es donde entra la segunda parte de la gran tribulación. Y dice la palabra del Señor que se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Los últimos 3 años y medio. Y entonces en este tiempo es que se da la gran persecución al pueblo judío, lo que enseñamos la semana pasada, y este personaje hará lo que quiera en el tiempo de la segunda parte de la gran tribulación. En Apocalipsis 6 es descrita el cambio de formas de este personaje montado inicialmente en un caballo blanco. Luego ese caballo blanco cambia de color. Y dice la palabra del Señor, verso 2, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, ¿qué color? Bermejo, dice la palabra del Señor. Y al que lo montaban le fue dado poder, ¿para qué? Y aquí vemos la escena de la segunda parte de la tribulación. La primera parte de la tribulación es representada por este personaje montado en un caballo blanco, un tiempo de paz. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Especialmente acordémonos que el odio del diablo, del anticristo, de las fuerzas del mal, siempre es contra Israel y contra la iglesia. Esos son los pueblos de Dios, ¿sí?
y entonces hace un pacto de conveniencia. Él necesita postularse, fortalecerse. No le importa a Israel, romperá el pacto, y entonces hay un cambio de comportamiento identificado a través del cambio de color de los caballos. Y dice la palabra del Señor: y tenía poder para quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una espada. Al principio lleva un arco, solo, sin flecha. No es tiempo de guerra, es tiempo de paz. Pero aquí asume y cambia su postura en una espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y viene el encarecimiento de la vida, probablemente el ejercicio despiadado de la marca, donde nadie puede comprar ni vender, sino el que tuviera la marca en la mano o en la frente. Y aquí dice la palabra del Señor: tiene una balanza. Y dice el verso que sigue: y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. En el tiempo en que se escribe esta escritura, el denario es el salario de una persona de un día. Así es que el trabajo de todo un día alcanzará. ¿Para qué? Para 2 libras de trigo o 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el vino y el aceite. Verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mire. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y es el color de la muerte, ¿no? ¿Sí? Cuando una persona está en su estado de agonía, en su estado de irse, ¿cuál es el color de la persona? No es coloradito y cachetón, ¿no? Es todo lo contrario, es lo opuesto. Y entonces dice la palabra del Señor que tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es una carnicería, es terrible. Un tiempo no solo de muerte, sino de epidemias, de mayores calamidades, ¿verdad? Y dice el verso 9, y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y ya el comportamiento de él es asesino, es miserable. Y aquí no mata a su gente, mata a los santos, a los que creen en el Dios vivo y verdadero. Allí dice la palabra: por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y lo que deseaba destacar en ese pasaje es el cambio de comportamiento del anticristo en el periodo de los 7 años de tribulación, que es lo que nos presenta el capítulo 6. Así es que la palabra del Señor nos muestra a este personaje haciendo estragos en la tierra. ¿Cuándo será eso? De repente algunos creyentes lo verán allá en la historia, muy futura. Pero sabemos que eso pudiera estar tan cerca que depende del arrebatamiento. Y perfectamente pudiera ser hoy. Amén, puede ser hoy. Y entonces, escuchen esto: el arrebatamiento introduciría la tribulación, porque será un acontecimiento que traerá mucho caos a las familias,
a los pueblos, a las ciudades. Estará el efecto en todos los extractos sociales. No habrá institución o lugar que no viva los efectos del arrebatamiento. En las calles, en los aeropuertos se verá el efecto del arrebatamiento. El arrebatamiento introduce la gran tribulación. Nosotros no esperamos la gran tribulación, esperamos la venida de Cristo. Amén. ¿Está preparado? ¿Está seguro de que Cristo está en su corazón? Porque ese es el único boleto, no hay otra forma. No por venir a una Biblia, con una Biblia, no por estar en el templo. Hay un solo medio de adquirir el boleto y es reconociendo a Cristo como nuestro Salvador personal. Sin ese boleto nadie va a llegar a ninguna parte. Nadie va a ser salvo por rebote. Allí algunos manipulan un texto y serás salvo tú y tu casa. Lo que dice el texto es que usted es un canal de evangelismo en su casa. Lo está ejerciendo, puede ayudar a la salvación de los suyos. Pero si no lo está haciendo, los suyos se van a quedar. Por eso es importante estar seguros. Es más importante estar seguro cuántos sé, cuántos ministerios, todo esto, asegurarme que soy salvo. Todo lo demás el Señor llevará cuenta. El pastor necesita estar claro de que es salvo, que tiene vida eterna. Pues a mí no me va a salvar 36 años de ministerio. A mí me salvó Cristo Jesús. No me va a salvar cuánto sé de la Biblia. Me salva Cristo Jesús. Y eso necesitamos dejarlo bien claro en la mente y en el corazón. Y entonces la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que ese personaje al final de los 7 años tendrá una arremetida, quizás la más loca de su tribulación, o el tiempo de la tribulación, y es pretender reunir los ejércitos del mundo para pelear con Cristo, para pelear contra el Cordero. Dice la palabra del Señor en nuestro texto, Apocalipsis 17, Apocalipsis 17. Este es un tema que viene de camino, la gran ramera. Dice Apocalipsis 17, versos 12 y 13. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. No sabemos si ya han recibido reino. En el texto, en el tiempo que describió el texto, no han recibido reino. Pero no sabemos si ya están reinando sobre alguna nación. ¿Sí? Que no han recibido reino, pero por una hora. Esa hora es simbólica. Estamos hablando del tiempo de la tribulación, ¿verdad? Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y verso 14. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Y eso es maravilloso. Se describe la escena de Cristo viniendo con sus santos. La pelea no es nuestra, es del Señor. Nosotros somos los fieles y verdaderos que acompañaremos al Señor en su segunda venida. Recuerde que el rapto no es la segunda venida, es la venida del Señor en las nubes. La segunda venida
El Señor Jesucristo literalmente posa los pies sobre el monte de los olivos. Dice el capítulo 19, versos 11 y en adelante. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba no llevaba un arco como leímos en Apocalipsis 6, no. Un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dice la palabra, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Es una osadía, probablemente en la presunción de los logros de la tecnología, algo así como entrar en una guerra de las galaxias, ¿verdad? Contra el Cordero, porque existe tecnología increíble, aún en el cielo, en la parte, no puedo ubicar, está lleno de satélites. Aún allí existen armas atómicas, armas láser y todo un tipo de armamento que los diferentes poderes han logrado llevar ahí para cualquier eventualidad que sea una guerra entre ellos. Entonces todo esto va a ser probablemente lo que va a darle fuerza y presunción al anticristo para pelear contra el Cordero. Y dice la palabra del Señor: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado. ¿A quiénes? El mensaje de los dos testigos era fiel y verdadero. El mensaje y las señales de estos dos, del anticristo y el falso profeta, solo buscaban que la gente se marcase y llevar gente al infierno. Gente que adorara al diablo, que adorara la imagen. Dice la palabra, y había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, ¿cómo? Vivos. ¿A dónde? Y estos inauguran, hermanos, lo que es el infierno. Dice la Biblia en San Mateo 25, 41, que el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y para todos, desde luego, los que
rechazan el mensaje de Jesucristo. Pero los inauguradores de este lugar, allí los tienen. La bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estos esperarán al gran tribunal del juicio, el gran tribunal del trono blanco, donde serán juzgados y arrojados también al infierno. Hermanos, Dios a través de su palabra quiere enseñarnos para que agradezcamos a Dios lo que Él hizo. Tengo días de venir estudiando sobre algunos temas muy valiosos, donde o conformando un material. He estado enfermo, pero no he dejado de trabajar, conformando un material muy importante que tiene que ver con la salvación de Dios, que tiene que ver con la gracia de Dios, que tiene que ver con la justificación, que tiene que ver con la reconciliación, que tiene que ver con la elección. Y todo esto tiene que ver con la vida del creyente. Es algo que Dios ha hecho sin que nosotros lo merezcamos. Nadie aquí merece nada, pero Dios por su amor, gracia y misericordia lo ha hecho en Cristo. Entonces Dios quiere que al contarnos esta historia, las cosas que vienen, nosotros apreciemos más lo que Él hizo en Cristo por nosotros. Nos llama a que tomemos más en serio, con más responsabilidad, nuestra vida espiritual. No debemos ser un religioso más en la iglesia del Señor. Ya es bastante los que fuimos religiosos sin conocer a Cristo. Ahora fuimos llamados a ser nuevas criaturas, a mantener una relación con Dios, a ocuparnos de la obra del Señor, cada quien poniendo sus dones y talentos en favor de la obra, mientras espera el día glorioso de la venida de Cristo. Porque Dios a través de su palabra nos enseña que este personaje y las cosas que vienen no se van a dar antes que Cristo se lleve a la iglesia. Quiere que nos informemos para impulsar el evangelismo. Dios quiere que ustedes sepan el riesgo que están sus familiares, sus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Ellos están caminando a la tribulación. Si ahorita mismo viniera Cristo, quedan en la tribulación. Y no debemos ver con indiferencia eso. Yo me pongo a ver si por cobardía no tomamos la decisión por Cristo, en aquel día menos vamos a poder. Cuando nos confronten con la marca en la mano o en la frente, quieres seguir la vida social, la vida normal, bueno, márcate. Y si no, huye a ver cómo se la juega. Porque nadie podrá comprar ni vender, sino el que tuviera la marca en la mano o en la frente. Así es que ocúpese de su vida espiritual. Quiero terminar con un texto en Filipenses. Versículo 12, capítulo 2, Filipenses 2:12, es lo que Dios quiere. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, es el deseo del Señor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tómese en serio su vida espiritual. Tómese en serio la vida de oración. Tómese en serio el tiempo con la palabra. Tómese en serio congregarse, por favor. Tómese en serio testificar de Cristo.
Tómese en serio, aprovechar la oportunidad con sus dones y talentos, servir al Señor. Cuando nos dedicamos a esto, estaremos plenamente ocupados de nuestra salvación. Y si alguien tiene problemas con esto, el verso 13 le dice cómo resolverlo. Allá el Salmo 143, 10, dice el salmista: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y aquí habría que orar al Señor: ayúdeme, Señor, a ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Y dice el verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.